Llámala organización internacional o llámala club privado de inversión para autócratas y millonarios. Llámala alianza para la paz o llámala colección de amigos de la guerra y el genocidio. Llámala junta o llámala ruptura perversa de las normas que rigen el mundo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Junta de Paz. La ONU privada de Donald Trump. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Please welcome the Chairman of the Board of Peace, the President of the United States of America, Donald J. Trump. Hace unos días, durante la cumbre de Davos en Suiza, aprovechando la presencia de altos mandatarios internacionales y de multimillonarios hombres de negocios, asistimos a la puesta en escena del nacimiento de un nuevo organismo internacional. Cuando llegó el momento, Donald Trump salió al escenario de la cumbre de Davos en Suiza. Sobre la tarima había ya una veintena de personas, sentadas en sillas estrechas dispuestas en dos filas muy juntas. Esas personas ahí sentadas, como si fueran atrezzo para Trump, eran en realidad algunos de los líderes más autoritarios y personalistas del mundo, convertidos de pronto en el rebaño de Trump, que se acercó al atril sin estrechar ninguna mano, entre aplausos. Of all the official formation of what is known as the Board of Peace. Allí, de pie, Trump anuncia el nacimiento de la Junta de Paz, detrás un fondo azul enorme con el nombre en inglés, Board of Peace. Entre el atril de Trump y las sillas hay una mesa de firmas, en la que se sienta Trump y por la que van pasando uno a uno todos esos mandatarios para firmar su adhesión a la nueva organización. Víctor Orbán de Hungría, Javier Milei y también otros autócratas menos conocidos como el presidente de Azerbaiyán, el de Kazajistán, el ministro de Exteriores en representación del Reino de Marruecos y así hasta un total de 19 líderes que firmaron el acta de adhesión en una ceremonia que quería ser el acto fundacional de algo grande. Todos pasaron por la mesa, pero Trump nunca se levantó. Él se quedaba a mirar cómo los demás firmaban, porque la Junta es suya. Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. Podríamos decir que la Junta de Paz es un cruce entre el Consejo de Seguridad de la ONU, poca broma, y un club privado de inversores en Mar-a-Lago, en Florida. Trump marca las normas, como la de admitir sin problemas a socios señalados internacionalmente por crímenes de guerra o por delitos de genocidio. El único requisito para sentarse en esta mesa es pagar una suma astronómica de millones de dólares. Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu no estaban en la CLA de aquel escenario, pero sí están invitados al club. Un organismo en nombre de la paz global que se crea para resolver unas guerras que ellos mismos han provocado y que siguen activas. En esa misma ceremonia en la que habla Trump, habló también su yerno, Jared Kushner, que como buen hombre de negocios, presentó públicamente uno de los primeros proyectos de la Junta de Paz. Lo hizo con diapositivas llenas de imágenes de inteligencia artificial, con lujosos paseos al borde del mar, edificios espectaculares de viviendas y oficinas, todo frente al Mediterráneo. Nos estaba enseñando New Gaza, la nueva Gaza. Una oportunidad para inversores. Javier Biosca, jefe de internacional del Diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Javi, es difícil digerir este nivel de degradación al que estamos llegando, pero intentemos al menos explicarlo bien. ¿Cómo defines tú esto de la Junta de Paz de Trump? Bueno, la Junta de Paz es una
organización que nace en el marco del acuerdo de alto al fuego de Gaza que diseñó Donald Trump, en teoría estaba pensada solo para gestionar pues, lo que iba a ser la Gaza de posguerra, pero visto lo que hemos visto en los últimos días, Trump tenía una idea bien diferente para esto. De hecho, la Junta de Paz fue avalada por el Consejo de Seguridad, porque todo el plan de 20 puntos de Trump fue avalado por el Consejo de Seguridad, pero muchos de sus miembros no sabían la idea que tenía Trump de esta Junta. De hecho, Francia y Reino Unido, que están en ese Consejo de Seguridad, han rechazado formar parte de la Junta de Paz. Claro, lo que más me sorprendió a mí personalmente cuando se anunció esa Junta de Paz fue el sí de la Autoridad Palestina, el sí de todos los aliados árabes de Palestina, ¿no? Lo cierto, y ahora yo creo que visto a día de hoy, es que esos 20 puntos estaban diseñados de una manera muy ambigua, que incluso, como decía antes, el Consejo de Seguridad aprueba por completo ese plan de paz, pero a la hora de concretarlo es un auténtico disparate. ¿Por qué, Javi? ¿Cuál es la diferencia o el contraste entre lo que decía aquel documento y lo que estamos viendo ahora? Pues en esos 20 puntos solo se menciona la palabra Junta de Paz una vez y simplemente se dice que va a servir para supervisar a un gobierno local tecnocrático palestino encargado de la gestión diaria de los servicios públicos, ¿no? Y también dice que se encargará de conseguir la financiación de la reconstrucción de Gaza. Todo eso mientras la autoridad palestina se reforme a sí misma, lo cual también dice mucho de esa visión colonialista que tiene Trump y Estados Unidos en este plan, ¿no? Que son los palestinos los que deben reformarse. Y encima, obviamente, sin ninguna participación de los propios palestinos, tanto en el diseño de los 20 puntos como en el diseño de la Junta de Paz. Pero lo que hemos sabido ahora es que esa Junta de Paz es mucho más de lo que pretendía ser en los 20 puntos, ¿no? Que pretende ser prácticamente una organización internacional pues paralela a la ONU y a su Consejo de Seguridad, que sea como el reinado de Donald Trump internacional para resolver conflictos. Y se dice negro sobre blanco, es decir, es que no es ni siquiera una interpretación nuestra, que es que el objetivo es sustituir o solucionar unos problemas que la ONU no está solucionando, según la visión de Donald Trump y de Estados Unidos. ¿Quién decide quién forma parte de la Junta de Paz? ¿Solo Donald Trump? Pues según esos estatutos que hemos leído y que no se han publicado, es Trump la única persona que puede invitar a nuevos miembros a la organización, ¿no? Y lo curioso de esto también es que Trump es el presidente vitalicio de esa Junta de Paz, pero cuando Trump deje de ser presidente de Estados Unidos, seguirá siendo presidente de la Junta de Paz, con lo cual seguirá haciendo y deshaciendo en esa organización como quiera. Y no solo es el único que puede invitar a nuevos miembros, sino que además tiene libertad para echarte. La membresía encima es de 3 años, a menos que pagues $1.000 millones y eso te garantizaría ser miembro permanente. Dime nombres, ¿quién está ahí ya confirmado? ¿Quiénes son los amigos de Trump para inventarse su propia ONU privada? Bueno, pues está la Argentina de Milei, la Hungría de Orbán, Azerbaiyán con el líder autócrata Aliyev, está Uzbekistán, está Kazajistán, también está Egipto, Qatar, Turquía, otros que sí que han estado mucho más involucrados en el proceso de paz, ¿no? Pero es curioso porque esta Junta de Paz tiene lo que viene a ser la estructura de la organización internacional para entrar no solo en Gaza, sino en otros conflictos, y otra estructura más o menos paralela, una junta ejecutiva solo para Gaza, ¿no? Entonces, en esa junta ejecutiva de la organización están simplemente Trump y sus amigos, y en la junta de Gaza están Trump, sus amigos, más algunos que sí que han estado involucrados en el proceso de paz, como pueden ser turcos, egipcios, etcétera, ¿no? Entre los que están en esa junta ejecutiva de la organización está también Tony Blair, conocido por, obviamente, la invasión de Irak en 2003, ¿no? Y que muchos analistas dicen que está tratando de redimirse de su legado en Oriente Medio. Pero también hay otros amigos de Trump, incluso hay 2 figuras un poco oscuras que son 2 asesores de toda la organización ajenos a sus juntas ejecutivas
y uno de ellos es un firme defensor de los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino, ha criticado a la ONU y es una de las personas que ayudó a crear la Fundación Humanitaria de Gaza, que, como ya sabemos hoy, se convirtió como en una excusa básicamente para asesinar a palestinos cuando iban a recoger ayuda humanitaria a puntos controlados por Israel y por militares. Estás hablando de que todo esto requiere una inversión, de que la Junta de Paz es también una manera de recolectar dinero para organizar la propia Junta y para poner en marcha, supongo, sus planes de acción. Pero ¿sabemos dónde va el dinero exactamente? Porque por ahora lo que hemos visto en la presentación de Kushner es una inversión inmobiliaria, básicamente. Sí, de hecho, como decíamos, para ser miembro permanente tienes que pagar $1.000 millones, pero los estatutos no dicen a dónde va a ir ese dinero. Simplemente dice literalmente pagar 1.000 millones a la Junta de Paz como organización. Trump ha dicho que será para reconstruir Gaza, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Y la forma en que Kushner presentó con imágenes de inteligencia artificial de esos rascacielos en la Franja de Gaza, esas zonas verdes, esos complejos hoteleros, da la sensación de que cada Estado miembro que pague está como comprando su porción para luego participar en lo que va a ser un negocio multimillonario de reconstruir la Franja de Gaza, si es que eso ocurre algún día, ¿no? Como si fuese eso, la gran infraestructura para sacar beneficio de la devastación de las guerras. Javier Biosca, compañero, muchas gracias. Muchas gracias. Saludo ahora a Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola, Jesús. Hola. Jesús, todo esto que nos cuenta Javier a mí me parece como, en fin, una ONU privada o una anti-ONU directamente, ¿no? Una especie de organización paralela para deslegitimar incluso la autoridad moral de la ONU. Lo que sabemos también es que la propia ONU en noviembre respaldó de alguna manera este plan de Estados Unidos para Gaza, donde ya hablaba, como nos decía Javier, de este organismo. ¿En qué lugar crees que queda Naciones Unidas con todo esto? Eso es parte de la perversión que plantea lo que ahora está haciendo Donald Trump, porque efectivamente en la resolución del pasado año de noviembre, la 2803, quedaba claro la creación de una junta para Gaza. Pero lo que estamos viendo ahora mismo va mucho más allá de Gaza. Tanto es así que ni siquiera cita la palabra Gaza en todo su texto, y que lo que busca, yo creo que no hace falta explorar demasiado, es un intento de contar con un cuerpo propio, con su presidencia vitalicia, para actuar en cualquier rincón del planeta donde haya intereses de Estados Unidos y los suyos propios de Trump y de su clan familiar, en el intento de presentarse como pacificador universal. Desde ese punto de vista, lo que me sorprende muy mucho ya desde el principio es el absoluto silencio de la ONU. Tendría que estar ahora mismo dando a conocer su voz para denunciar ese intento torticero de una resolución del Consejo de Seguridad y para volver a reafirmar la necesidad de ajustarse a la legalidad internacional, cosa que la Junta de Trump en ningún caso hace. Jesús, ya vimos en su momento que Donald Trump difundía vídeos hechos con inteligencia artificial, donde se planteaba Gaza como un gran resort al servicio de Estados Unidos e Israel, y él lo dijo, que quería que Gaza fuera un resort. Nos lo tomamos un poco como una provocación macabra, pero va en serio. Y tan en serio, y con un protagonismo en este caso claro por parte de su yerno, de Jared Kushner. No por casualidad en este caso hay que señalar que se trata de un judío y que por lo tanto no es un elemento aséptico objetivo cuando hace referencia al lugar donde Israel, el gobierno de Netanyahu, está llevando a cabo desde hace ya más de 2 años un genocidio en toda regla, y que trata de presentar esto de una manera absolutamente aséptica, hablando de futuro, hablando de desarrollo, de bienestar, como si no estuviera refiriéndose a un lugar que está siendo sometido a una masacre absoluta. Ya no se trata solamente de que esté, si eso llega a realizarse, construido sobre el genocidio de un pueblo, sino que además no cuenta con ningún palestino, intentando en todo caso plantear que todos ellos van a salir beneficiados, convertidos en mano de obra barata para el proyecto inmobiliario que ahí pueda ponerse en marcha. En fin, y todo ello contando también, evidentemente, con el respaldo del gobierno israelí.
Se ha publicado, Jesús, que esta Junta de Paz, y la paradoja se cuenta sola, puede tener también una fuerza militar asociada. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Bueno, lo que estamos viendo es un esfuerzo general por parte de la administración Trump de desmantelar toda la estructura multilateral que se ha ido creando desde finales de la Segunda Guerra Mundial el siglo pasado, y a partir de ahí de crear organismos tanto políticos como económicos, como en este caso incluso militares, que vayan al margen de las reglas de juego que nos hemos dado hasta ahora. Creo que a día de hoy está muy lejos todavía esa posibilidad, pero lo que sí hemos ido viendo, por ejemplo, en relación con Oriente Medio, es el intento de Donald Trump, cuando hizo su primera visita al Golfo al inicio de su mandato, es el intento de crear una especie de OTAN árabe, que es como se le ha ido denominando, en la que con Arabia Saudí a la cabeza intente activar a los aliados que tiene en la región de Oriente Medio para que sean ellos los primeros encargados en hacer frente a cualquier tipo de amenaza. Y eso en la zona se llama básicamente Irán, de tal manera que Estados Unidos se convertiría, ya lo es de hecho, en su principal suministrador de armas y en su cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad, mientras sigue existiendo, para permitir que puedan violar el derecho internacional en la medida en la que se ajusten a los planes de la Casa Blanca. La última, Jesús. Yo no dejo de darle vueltas a una cosa, no acabo de entender cómo una persona a la que le quedan 3 años de poder y no muchos años de vida está iniciando procesos de desmantelamiento y de transformación tan tremendos de su propio país y de la geopolítica mundial. ¿Qué capacidad tiene el mundo de luego hacer reversible todo lo que Trump vaya a poder hacer en estos años que le queden, si es que solo le quedan 3 años? Yo creo que efectivamente esos son puntos fundamentales para imaginar lo que puede venir, porque por un lado lo que estamos viendo es que Donald Trump no solamente está actuando en varios rincones del planeta intentando imponer su dominio a base de financiación, lo hizo en el caso de Argentina para forzar a los argentinos a que siguieran respaldando a Milei, lo ha hecho con los aranceles cuando ha querido castigar a unos y a otros, y lo ha hecho con la fuerza bruta en el caso de Venezuela de forma bien clara. Por lo tanto, no solamente se trata de una amenaza que plantea Donald Trump hacia el planeta, sino también dentro de Estados Unidos, donde está llevando a cabo un proceso que ahí tenemos los asesinatos de lo que algunos denominan la Gestapo, del propio Donald Trump, y ahí tenemos esa forma absolutamente brutal de saltarse la propia legislación estadounidense, que lo que busca desde mi punto de vista es crear un clima de terror, de inestabilidad generalizado dentro de Estados Unidos, que lleve a la posibilidad de que pueda decretar la ley marcial para sacar el ejército a la calle y de ese modo bloquear el proceso electoral tanto en las elecciones de noviembre o incluso en las presidenciales en su día. Y ante todo eso, lo que estamos viendo, y vuelvo otra vez a la escala planetaria, es que no parece haber nadie dispuesto a frenarlo, de salirse de esa política de apaciguamiento y de bajar la cabeza para plantear respuestas que frenen esa locura en la que está Donald Trump, y no la vemos tampoco por parte de gobiernos que podrían plantear alguna alternativa a lo que ahora están empezando a sufrir. Desde ese punto de vista, podemos imaginar un escenario en el que la tensión, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, derive en una situación de mayor inestabilidad que evidentemente no nos puede traer nada bueno. Jesús Núñez, muchas gracias. Un placer, hasta la próxima. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martínez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.